Buena Holgura, un podcast donde el diseño estratégico se convierte en una herramienta para transformar espacios y vidas. Aquí conversamos con personas que desde la sostenibilidad, los recursos humanos o la gestión empresarial están construyendo nuevas formas de habitar y trabajar. Soy Yolanda Jimeno, fundadora de Mou Design, y en esta nueva temporada seguimos explorando cómo el diseño puede conectar propósito, espacio y bienestar. Porque un espacio bien pensado no solo es bonito, es funcional, humano y con impacto real. Gracias por estar al otro lado. Hoy, en este quinto episodio de la segunda temporada y último de esta temporada, que como título es el diseño como inversión estratégica, hablamos de cómo el diseño, cuando se entiende como parte del modelo de negocio, puede transformar la rentabilidad, la marca y la experiencia del cliente, pero también de lo que ocurre cuando esa inversión se pospone. ¿Qué señales lo demuestran? ¿Qué impacto tiene en la gestión diaria? ¿Y por dónde empezar cuando se decide dar el paso? Analizamos cómo la estrategia de negocio, el producto de alta calidad y la consultoría deben fusionarse para que un restaurante sea eficiente, memorable y, sobre todo, sostenible a largo plazo. Un dato curioso, un estudio de Design Council dice que por cada euro invertido en diseño, las empresas pueden obtener un retorno medio de entre 4 y 6 euros en ingresos. Bueno, aquí tengo a Rafa Recuenco y Germán Carrizo. Bienvenidos los dos. Estoy encantada de que estéis en este último episodio de la segunda temporada. ¿Qué opináis de este estudio, Rafa? Bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Creo que es un buen tema de conversación y está bien eso de ser los últimos para comernos los turrones, ¿no? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y bueno, estoy con Rafa. Creo que a veces llegar al final da un poco más de margen, así que está bueno llegar y poder contar desde dónde lo vemos nosotros también. Bueno, Rafa es director de expansión de Gastroadictos y Germán, consultor gastronómico y cofundador de Tandem Gastronómico. Bueno, aquí tengo a dos pedazos de profesionales en el sector para hablar de este tema. Pues os lanzo pregunta a los dos para hablar el tema de realidad, de cómo está realmente ¿no? A nivel que priorizan los empresarios, empresarias en este sector. Desde vuestra posición, ¿cuáles son las tres prioridades de inversión en las que se enfoca el hostelero antes de considerar la reforma o el diseño del espacio? Rafa, vos primero, va. Bueno, nosotros entendemos el diseño como algo general. Entendemos que tiene que ir muy, muy ligado y muy asociado al concepto general. Cuando hablamos de concepto no hablamos solo de una estética, sino qué es lo que queremos transmitir, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando empezamos a plantear un local, que es cierto que nosotros nuestros locales los hacemos prácticamente desde cero, o sea que arrastramos poco de antes, lo que pensamos es qué queremos o qué necesita el cliente, ¿no? ¿Qué necesita el cliente y qué queremos darle? A partir de ahí construimos un espacio que permita darle, cubrir esas necesidades y darle esos servicios, ¿no? En nuestra línea de bares, por ejemplo, lo que intentamos es que el diseño les acompañe, pero que no sea invasivo, que no sea un mecanismo de limitar el acceso a las personas, sino que no tenga barrera de entrada, que todo el mundo pueda participar, que todo el mundo quiera entrar, que todo el mundo lo pueda conocer, que lo pueda consumir en diferentes modelos, en diferentes formas, con diferentes carteras, ¿no? Y al final, cuando nosotros aplicamos esto al diseño, pues está la parte un poco desde la marca, ¿no? Y cómo se aplica al local. La parte local, pues hay elementos que son muy importantes para nosotros, como puede ser la barra. Yo creo que la barra de un bar dice a dónde vas y te dice hasta qué quieres tomar, ¿no? Y luego hay pues, elementos claves como pueden ser las sillas, que te dicen qué corte de local es, para qué bolsillo y cómo de cómodo quieren que estés para si vas a estar mucho rato o te vas a ir pronto, ¿no? Yo vengo de estar en un sitio pequeñito, tomarme un café de especialidad y cuando estaba a pasar el tiempo he dicho, bueno, el café está súper bien, pero me lo tendré que tomar en otra parte porque no había sitio donde pasar más de 5 minutos, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que son cosas que nosotros miramos, intentamos contestarnos a nosotros mismos para darle lo que el cliente necesita. Bueno, nosotros también partimos sobre todo de la necesidad. Yo creo que nosotros no hacemos locales desde cero, vamos readaptando un poco a cada una de las cosas.
lo empezamos a hacer con Fierro, luego con Petrona. En Maypi absolutamente no hemos tocado nada de nada, solo hemos reubicado algunas cosas. Y oficina tal vez hemos hecho un pequeño más de cambio, pero hacia lo que nosotros queríamos hacerlo más confortable. Yo creo sobre todo en lo que dice Rafa, creo que es súper importante qué transmitir. Suponete ahora en cuanto también al mobiliario, mantelería, si es o no es. Creo que es una declaración de intenciones en cuanto a sillas y mesas como uno quiere trabajar. No es lo mismo hoy la terraza de Maypi que la terraza de Petrona, el volumen de gente, entonces... Creo que el diseño hoy denomina hacia dónde van a ir los negocios y también creo que nos divide en personas y en grupos de si el diseño es más importante que el concepto o que la comida o no, también delimita hacia dónde van los negocios. Correcto. Y Rafa, desde el punto de vista de expansión, ¿crees que el diseño aún se percibe como un lujo o un coste en lugar de una herramienta para mejorar rentabilidad y operaciones? Bueno, no cabe duda que pues esas dos afirmaciones son correctas. Es decir, oye, invertir en diseño es un coste, pero puede ser una inversión, puede ser algo que dé rentabilidad. Lo que sí que creo es que hoy la hostelería, en nuestro caso, está elevando el nivel y lo está elevando en todos los sentidos. Parece que antes podías abrir cualquier sitio y podía funcionar pues si la comida estaba buena y el servicio era bueno. Hoy el asistente, el cliente, cada vez tiene más conocimiento, exige más y quiere que todo esté al nivel que él requiere, ¿no? Entonces creo que hoy el diseño es una barrera de entrada más a la hora de montar locales y es algo que bien gestionado puede jugar muy a favor del emprendedor, ¿no? Nosotros consideramos que invertir es más seguro para nosotros que aperturar defendiendo o sacando a la calle un producto que no estemos del todo seguros sobre él, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Germán de el perfil de gente que, que elige diseño o prevalece otras cosas, ¿no? Pues mira, nosotros en los bares, por ejemplo, tomamos una decisión que era que el diseño tenía que estar alineado con la idea, tenía que ser lo que el cliente realmente demandaba, pero que no debía opacar lo que realmente hacíamos, que en las mesas de nuestro bar lo que se hace es comer y compartir tiempo. O sea, entonces era como, ese es el objetivo, que el diseño te acompaña a eso. Y luego tenemos otros locales pues, que son completamente diferentes, donde también el diseño nos ha marcado el camino. A veces tomas decisiones y luego vas siendo conscientes de lo que requiere, ¿no? Pues, o de lo que te aporta, ¿no? Nosotros en sastrería hicimos algo muchísimo más espectacular a lo que veníamos haciendo. Nos pusimos en mano de Más que Espacios y dijimos, Ana, haz lo que tú quieras, ¿no? Y Ana hizo lo que ella hace, un chorreo de creatividad increíble. Esto nos dio y nos ha dado muy buenos resultados, pero a la vez el diseño, esa inversión que tú haces, esa apuesta, te condiciona en el sentido de que a lo mejor la gente asocia como que sastrería es para momentos muy especiales, claro. O sea, como momentos de alto disfrute, o piensan que a lo mejor es mucho más caro de lo que realmente el ticket, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas también luego a nivel de gestión vas trabajando para que esa inversión, ese diseño sea tu aliado. Claro. Pero sí que creo que define completamente nuestros negocios. Pero es cierto lo que dices, porque para mí un buen diseño es el que acompaña tanto al espacio como a la experiencia del cliente, como saber y conocer y esa coherencia de saber de quién es el cliente objetivo, ¿no? Que en sastrería a lo mejor el cliente objetivo es ese nivel o esa filosofía de empresa es como esos momentos especiales y el diseño se hace para eso, ¿no? Los otros restaurantes, me ha encantado lo que dices, porque es que yo siempre lo digo, que acompañan, ¿no? al resto y debe ser así, como oficina o como... Sí, yo creo que hay una gestión de expectativas también cuando uno de repente ve un local y te dice esto tal vez tendría que ir hasta acá. Yo creo que la gestión de las expectativas es complicado en un momento donde todos queremos tener acceso a todo. Nosotros hemos podido tener en Petrona un crecimiento desde el día 0. Cuando lo abrimos tenía un ticket de 10 euros por cliente. Cuando hicimos el cambio pasamos a 15. Pero cuando hicimos el segundo cambio, que lo hicimos al año, nosotros cuando lo tomamos hicimos un cambio y al año lo cambiamos totalmente, hicimos otra decoración y pasamos de 15 a 25 euros. Claro. El cambio fue total, la gente fue diferente y la comida es la misma. Sí,
pero Y visualmente... es verdad que había sintonizado más Claro. la comida. En su momento el diseño estaba muy Eso abajo, en el momento en el que subió se sintonizó mucho más. Y hay días que me pregunto por qué la gente viene a Petrona, porque es que de repente veo locales con inversiones millonarias y nosotros en Petrona tenemos un espacio que es muy digno, muy lindo, pero que verdaderamente no está tal vez a la altura del diseño de otros. Sí, en lo que puedo pelear tranquilamente es en la comida. Entonces, a veces estoy en esos puntos en donde hay ciertos tickets que tal vez no es tan interesante que el diseño sea tan deslumbrante, Claro. pero hay en otros que es necesario. Creo que ahí es donde se pueden Pero ir moviendo. está de alguna manera, No, ¿sabes? estar Está de es alguna imposible manera, que no porque esté. por eso Yo digo creo que hay en sitios, si te puedo nombrar un sitio que creo que no tiene tanto diseño, pero seguramente está más pensado que otros, Fitzmüller Madrid, no tiene casi diseño, pero seguramente han gastado mucho más en diseño de lo que en otros, Claro. porque han quitado, han decorado y han puesto, y pareciera que no hay nada, pero claramente está muy, muy bien Claro. organizado. Yo me quedé con una reflexión y es que hemos hablado cómo el ticket, ¿no? el precio te selecciona en parte el cliente, pero es que hoy creo que el diseño también. Claro. Selecciona y a veces puede ser incluso barrera de entrada, porque puede haber un sitio súper espectacular, pero digas, así como voy hoy, o ¿no? con la actitud, con mi vestimenta de hoy, vengo corriendo del trabajo, no voy a entrar ahí, ¿no? Voy a elegir otro sitio. Y al final, respecto a tu reflexión de Petrona, yo creo que acompaña. O sea, el diseño es agradable, se está bien, Sí, se está como en casa. claro. La relación calidad-precio es cojonuda. Entonces, para mí creo que sí que es un sitio que es muy elegible por eso, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que hace que la barrera de entrada sea muy fácil querer demandarlo. Claro. Decir, oye, yo quiero estar ahí, voy a comer bien, va a ser un ticket muy asumible. Y Sí, es confortable. Y en el entorno estoy protegido, estoy bien, estoy tocando mare, ¿no? Como decimos los valencianos, tocar mare, ¿no? Estamos en casa, pues eso es la clave, yo creo. Y Germán, como consultor, cuando llegas a un cliente con problemas operativos, ¿qué porcentaje de esos problemas de flujo o servicio se originan en el diseño, más allá de la gestión? Muchísimos, porque yo estoy casi convencido que muy pocos restaurantes hoy se montan para ser restaurantes. Yo creo que los espacios hoy se adaptan, pero no nacieron para ser restaurantes. Si pisás Francia y ves cómo los restaurantes están diseñados, es un sueño, es el restaurante ideal y llegas acá y vas moviéndote, posicionando. Entonces yo creo que hoy los diseños han mejorado mucho, pero es verdad que nos seguimos adaptando. Hay poca apertura nueva que se tire todo al suelo y se haga desde cero, porque, bueno, lo hablábamos el otro día, el costo metro cuadrado ha subido bastante y la gente cada vez quiere más reacondicionar que tirar y hacer. Pero grandes problemas de flujo, bueno, lo hablábamos recién que estábamos tomando un café, que hay locales que tocan límites y es muy difícil avanzar mucho más, porque verdaderamente ya han tocado un límite y más de lo que se puede, no se le puede sacar por un tema no solo de personal, sino también edilicio y en cuanto a volumen de personas. Claro. Sí, la operacionalidad, ¿no? del propio local. Cuando hablamos de diseño, muchas veces la gente piensa en diseño en los acabados, en el interiorismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que aclarar este punto, que el diseño empieza mucho antes, desde conocer tu público, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, conocer ese planteamiento de ese plano, ¿no? Donde vas a ver esas distribuciones y cómo pueden afectar operacionalmente, ¿no? Mira, yo creo que nosotros nos hemos especializado en hacer coches muy potentes, ¿no? Muy estables, muy sostenibles, muy eficientes, muy productivos. De hecho, el mayor tiempo que nosotros dedicamos a hacer nuestros locales es en la fase 0, donde lo que hacemos es elegir esa distribución, ¿no? Y la hacemos de mano de otros departamentos, como puede ser el departamento de operaciones, porque ahí es donde vamos a ver o a entender qué es lo realmente eficiente. Claro. Porque tenemos con muchos datos que los gestionamos como por axioma, pero que nunca hemos llegado a preguntarnos al que va a estar conduciendo el coche, es de, oye, ¿cómo lo quieres? ¿A ti te gusta el coche más alto, más bajo? ¿No? Entonces, sí que es verdad que nosotros dentro de nuestros modelos pues ya estamos muy rodados y sabemos cómo nos funciona a nosotros una cocina, porque la teoría del libro de las grandes cocinas, de grandes chefs, son unas, pero aplicables a locales en Valencia capital,
son relativamente difíciles, porque nadie encuentra ese rectángulo de cocina de 100 metros cuadrados, ¿no? Cada restaurante es un mundo. Entonces, esa operacionalidad y dónde va el gueridón y dónde va el punto de apoyo y cómo hacemos pues seguramente los paseos, ¿no?, del personal, de voy lleno, vuelvo lleno, dónde paro, dónde apoyo y dónde sigo, ¿no? Y eso creo que es fundamental hoy. Y es muy difícil hacer locales que sean eficientes, sobre todo porque no estaba ese conocimiento de hacerlos de esa manera, con las posibilidades que teníamos aquí. Es decir, si tú me dejas un local cuadrado de 1000 metros, es fácil porque aplico la teoría de los libros y ya está, pero cuando me encuentro a exponerme a hacerlo en Valencia, tampoco hay tantos y tantos y tantos arquitectos que hayan hecho tantos locales con distribuciones y que sean tan cercanos a la cocina, a la operación y a todo esto, ¿no? Pero hay que estudiarlo. Hay que estudiar tanto desde cocina, ya no es simplemente un diseño, focalizarnos en la experiencia de cliente. La experiencia de empleado para mí es fundamental, porque son los que más horas pasan en el espacio. Correcto. Y el que ellos sean eficientes al final pues suma todo, ¿no? Y su bienestar también es una buena atención, conlleva pues muchas consecuencias. Sí, sobre todo el mayor inconveniente, volvemos a lo mismo, es la adaptabilidad. Yo creo que a día de hoy, cuando nos encontramos con un local, volvemos a lo mismo, el local te llama y cuando entras mirás y decís, ahora hay que meter todo esto acá adentro y hasta dónde puede llegar. Entonces creo que hoy nosotros tenemos la suerte ahora en enero de abrir un restaurante para un cliente sin gluten en Campanar, que está casi todo armado a partir de cero, entonces es muy útil y muy práctico. Está esa gran duda de si los flujos van a funcionar tal cual yo lo quiero que funcionen, claro. Pero bueno, muy pocas posibilidades tenemos a cabo del año de clientes que vayan a ser nuevos contra los que adaptan. Y los que adaptan al final con lo que hay es con lo que intentamos hacer. También, claro. A mí me gustaría hacer un apunte de lo que dice Germán, además de la capacidad de adaptar el local, ¿no? También hay un tema de normativa. Es decir, la normativa es súper limitante, muy... y vieja. Vieja sobre todo. Puedes encontrar normas que dicen esto, lo mismo y lo contrario. Se contradicen. Y al final sí que yo creo que oprimen un poco esa capacidad también de creativa o de hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que desde aquí es un buen punto para hacer un llamamiento a la administración y un llamamiento también a los empresarios. Mira, el de la administración yo creo que sería que hagamos normativas que puedan ser cumplibles y duraderas en el tiempo y que limpiemos normativa, ¿no? A mí me gustaría que nos quedáramos con la mitad de la que tenemos, porque creo que de verdad no está haciendo falta la otra mitad. Sí. Y quizás como visión de emprendedor, uno de los peores puestos o donde estamos haciendo peor desarrollo de lo que hablábamos para que el trabajador, el compañero, pueda dar un buen rendimiento, yo creo que son las zonas de lavado. Las zonas de lavado históricamente es como el problema para el final, el último recurso, cuando haya solventado que tenga una barra decente, una cocina decente, voy a ver dónde meto la barra de lavado, ¿no? Y históricamente creo que se ha quedado en esa esquina donde no ha sido demasiado cómodo, funcional y demás, ¿no? Para nosotros es uno de los puestos más difíciles de cubrir, donde creemos que esas personas hacen un trabajo más imprescindible, porque sí. Al final en una cocina tienes 5, bueno, se para alguien, pues podemos medio seguir, pero se te para el lava y parece que ha parado el local, ¿no? Entonces creo que aquí hay una voluntad, o tenemos que tener una voluntad de hacer un puesto que es un puesto duro y acompañarlo a nivel de distribución de diseño para que sea más operativo y no tan pesado para estas personas. Pues la siguiente pregunta viene un poco a lo que estábamos hablando, ¿no? Esa eficiencia clave. Ya hemos dicho en la zona de lavado, que es muy importante. ¿Y para ti cuál sería ese espacio o esa zona para que favorezca esa eficiencia? A ver, justo nosotros hemos abierto oficina y oficina tiene una cocina como muy grande. Yo me adapto a cocinas pequeñas, acepto que tal vez Fierro, Petrona, Maipi son muy pequeños. Para mí es muy cómodo. Yo creo que hoy la mayor eficiencia está en reducir algunos espacios para que haya comodidad, para que haya menos personal y para que sea mucho más funcional. Es verdad que nosotros hacemos locales mucho más pequeños que los de Rafa. Rafa es mucho más grande y van a más volumen. Nosotros en lo pequeño, lo que más a día de hoy hay un poco de complicaciones en el almacenaje. Creo que a día de hoy puede ser un punto interesante en cuanto a
refrigeración y almacén en seco por un tema de espacios y por un tema de volumen. Y para mí hay un factor que creo que lo he visto en la mayoría de los restaurantes y a día de hoy cada vez vamos dando mucha más importancia, es que es a la cava de vinos. Creo que los vinos siempre han estado en un almacén guardados y no se les ha dado un cuidado, y creo que hoy cada vez más podemos brindarles su hábitat, que es el correcto, a temperaturas correctas a los vinos. Claro. Bueno, lo que dice Germán es totalmente cierto. A nosotros nos cuesta mucho poder trabajar en locales pequeños. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a San Sebastián y vemos lo que hacen en esos métritos tan pequeños, dice, pero ¿cómo puede ser, no? Es verdad que de por sí lo pequeño a veces, en términos de sostenibilidad o comodidad laboral, a veces es un poco complicado. Por lo menos nosotros lo hemos visto así. Poco almacenamiento, poco el frío para trabajar cerca de las cocinas, es un poco complicado, ¿no? Entonces, nosotros creo que nos hemos especializado en lo contrario, que es en dotar de mucho motor a los locales para que trabajen, esos locales, ese diseño trabaje para el trabajador y ese trabajador trabaje para el cliente, ¿no? Como ponerlo muy fácil para que el foco sea el estar pendiente del asistente del cliente, claro, y demás, ¿no? Entonces nosotros pues tendemos a cocinas muy amplias, tendemos a barras muy importantes, muy poderosas, que las puedas cargar todas, vinotecas grandes, como todo pensado muy en un servicio muy operativo y muy eficiente, pero es totalmente cierto lo que dice Germán, porque hace poco me decía un compañero, es que claro, cuando tenemos un día flojo, es que esta cocina no se puede gestionar con menos de 4. Y yo le digo, claro, es que no me puedes pedir una cocina para dar de comer a 300 y luego querer dar de comer un día malo de lluvia, de dana a 40 y trabajar con 3. Esto no existe. Entonces hay que elegir, ¿no? Y Rafa, ¿en qué aspectos notas que el espacio puede estar limitando la experiencia o la productividad del equipo? Aparte de la normativa que ya hemos dicho. Bueno, yo creo que las cosas al final tienen que tener una medida adecuada, ni grande ni pequeña. Es decir, no sé, muchas veces cuando en la normativa dice, oye, vas a dejar entre este pase y este pase 1,50 m, y dices, pues mire, usted no se ha puesto nunca en una sartén a trabajar con los fuegos delante y el apoyo detrás, porque a ese trabajador le está haciendo todo el rato dar 3 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, 3 pasos para adelante. Entonces, ni eso ni los 0,60. Pero seguramente hay una medida que sí que es la adecuada. Entonces nosotros hemos ido aprendiendo mucho esas medidas, esas dimensiones adecuadas para un trabajo cómodo, esa altura de barra donde se trabaja de una forma ergonómica el codo, la espalda y demás, ¿no? Y al final esto, pues obviamente, ¿quién nota más todas esas medidas? El trabajador, que es el que pasa ahí 8 horas de usuario. Pero después el cliente también percibe lo mismo. Y os voy a poner un ejemplo claro. Nosotros hicimos un banco en uno de los locales donde cuando lo analizamos al tiempo nos dimos cuenta que la ergonomía del banco no era la adecuada. Al final, al cliente estaba ligeramente tirado hacia adelante y no sabíamos, ni nosotros ni ellos por qué, pero no te sentías especialmente cómodo, ¿no? Entonces yo creo que lo importante en todos estos temas de medidas, de espacio, es que la usabilidad sea la adecuada, ¿no? Que al final vamos a lo de siempre, eficiencia, ¿no? Sí. Ser productivos y demás. Pues también, para que el cliente esté cómodo, pues tenemos que acertar y darle las cosas como corresponden. Y a veces son tantas decisiones en un local que son muchos factores. Cosas básicas te equivocas. Yo digo que a nuestros equipos le digo que si tenemos que comprar sillas, que compremos de alguien que haya hecho más de miles. Que así ya habrá corregido, ¿no? Es decir, oye, no seamos los primeros en comprar la silla, vamos a intentar comprarla a partir de 1000. Que ya tenga un rodaje, ¿no? Eso es, y así ya han solucionado las dificultades. Pues sí. ¿Y cómo creéis que influyen factores como la mala acústica o el confort lumínico en el estrés del personal o de los clientes? Eso es otro melón que... Bueno, creo que hay un gran desconocimiento en cuanto a la acústica y en cuanto a la iluminación. Creo que vamos aprendiendo cada vez más, pero yo en Petrona me costó tal vez 5 años encontrar una empresa que me viniese a pasar un buen resumen de lo que necesitábamos, no lo que la ley decía, porque lo que la ley decía ya lo tenía claro, pero necesitaba una solución práctica que funcionase y que me diera una experiencia de usuario un poco mejor, porque al tener todo vidrio era difícil, cuando se llena la gente grita. Pero claro, no podía ser que encontrábamos restaurantes gigantes que sí podían tenerlo, pero nosotros no. Entonces al final dimos con alguien que nos dio una solución, no ha sido totalmente definitiva. Es verdad que locales nuevos es mucho más fácil, locales como
Maipí es imposible. Ya hemos desistido de entender cómo, porque creo que también ese ruido es parte de la música del local. Sí, es un poco de la línea de trabajo. Forma parte. Seguimos cantando comandas, seguimos haciendo cosas como muy clásicas porque creemos que está dentro de la historia de lo que es el local. Pero para mí uno de los factores fundamentales es el tema de la luz. Yo discuto mucho con los chicos en el tema de la luz. A ellos les encanta la luz y a mí no me encanta la luz. Yo cada vez quiero locales más oscuros, mucho más centrados solos en el plato, para que el cliente pueda tener mayor visión y focalizar en dónde queremos la luz. Es verdad que nosotros tal vez estamos desde un área que el empleado del día a día le cuesta entender cuál es la visión general y estamos trabajando también en formar en eso, pero en Fierro acabamos de hacer ahora una remodelación en el cual baja una dicroica solo a la mesa, porque entendemos que ya todo lo demás no hace falta y hace falta que el plato sea lo más importante. Claro. Yo siempre digo a mis alumnos del máster, la iluminación tiene un objetivo. No es iluminar a todo, no. Tiene un objetivo. Hay que cumplir ese objetivo y ya está. No hay que sobreiluminar el espacio. Bueno, nos pasa que creo que tal vez a veces la palabra foco, que tendría que ser lo más importante para darle focus a lo que necesitamos, es lo que nos perdemos. Sí. Entonces, creo que es importante focalizar y entender cuál es el foco. Eso es. Mira, respecto a este tema, yo te puedo contar dos anécdotas de Bar Mistela, que fue nuestro primer bar de este grupo, 2019, de aciertos y de errores, ¿no? Porque yo creo que muchas veces contamos siempre los aciertos y creo que hay que contar mucho los errores porque se pueden aprender un montón de ellos. Como dice Germán, cuando es un local que adaptas es mucho más complicado que cuando es de cero. Y además, siguiendo el hilo de lo que dice Germán, respecto al ruido, nosotros pensamos en un bar y nosotros entendíamos que los bares tienen que ser ruidosos. Que tiene que haber esa marcha que dice, he entrado en un bar y no en una biblioteca, ¿no? Pero nos pasamos de frenada. Hicimos un local que acústicamente era... No nos gustaban nada, no nos gustaban nada. Y el diseñador, que espero que si escucha esto se ría, desde el principio planteó una solución. Claro. Entonces decíamos, no, esto estéticamente nos acaba y además esto es como muy restaurante. Queremos que haya bar, queremos que haya ruido y queremos que tal. Bueno, pasó el tiempo escuchando al cliente o prestando atención en lo importante, que casi siempre es la solución a todos los temas. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer una aplicación de algo para reducir la reverberación. Hicimos una aplicación estética muchísimo peor que las que podían haber sido desde el principio, pero que funcionó y redujo un 30% esa reverberación. Mucho. Muy bien, estábamos contentos. Y también nos sorprendió respecto a este tema es que, a pesar de ser esa solución nosotros la consideramos fea, pues el cliente la aceptó perfectamente y nunca le puso ningún problema, ¿no? También por temas de diseño que al final habría que ver qué es importante y qué no del que lo va a valorar, que es el usuario, ¿no? Claro. Esto fue uno de los grandes errores que cometimos en Mistela y que hemos intentado no volverlo a cometer. Y sin embargo, uno de los grandes aciertos que sí que fue trabajado, pero que creo que conseguimos más resultado del que realmente, o la importancia que le dimos, fue la iluminación. En Mistela se consiguen 2 o 3 cosas que con la iluminación que han sido muy importantes. Mistela en su apertura tenía como casi 12 metros, o entre 12 y 15 metros lineales a la calle. Entonces, lo primero es que salía una luz cálida del local, que en una calle relativamente oscura decía, ven aquí, ¿no? O sea, le daba tranquilidad al que utilizaba la calle, al usuario, y a la vez era un llamado de atención, decir, utilízame, ¿no? Esa era la primera. La segunda es que era una luz tremendamente cálida que hacía con esos tonos que teníamos nosotros de marrones, beiges, grises, hacerlo como muy hogar, hacía que la gente le apeteciese mucho. Y la tercera, ser muy directivo. Tuvimos muchos focos donde yo creo que, sin parecer un local, como yo digo, cuando viajas fuera de Valencia, ¿no? Incluso en Londres hay muchos locales muy tenues que focalizan mucho la mesa. Bueno, esto a mí al principio como usuario me chillaba mucho y incluso me molestaba esa oscuridad, ¿no? Sin llegar a esos extremos, sí que creo que es importante que haya una luz controlada, mantenida, que le dé un poco lo justo de iluminación a todo, y luego los puntos claves, que haya esas luces indirectas que lo hagan agradable el diseño y que focalicen pues la mesa, las cocinas, las barras, ese foco al acero, ¿no? que nos muestra ese diseño, ¿no? Entonces, creo que ese fue uno de los grandes aciertos de Mistela, y hoy aprendemos de él y seguimos intentando replicar ese acierto en otros de nuestros bares.
que es súper importante esa parte de iluminación. A mí en los diseños es la parte que más disfruto. Oye, ¿y no os apetece que en Valencia cada vez hayan más locales así como oscuros? Yo que siempre ha sido algo que me costaba un poco, ¿no? Ahora voy fuera de Valencia, hace poco estuve en Madrid, en un local que digo, mira, comí hace poco y cené, y eran dos locales como completamente diferentes por la adaptación de luz. Y era como, uy, me apetecería encontrar esto más habitualmente en Valencia, que fueran más íntimos, ¿no? Bueno, un poquito más oscuros para por la noche. Aquí los grandes grupos que ya tienen una idea de negocio. Y luego pasando al tema de las métricas, que yo soy una loca de las métricas, porque al final nos dan datos, ¿no? Y nos puede ayudar al tema de decisiones. Hablando de futuro, ¿qué métricas, Germán, más tangibles debería exigir un hostelero a un consultor o un diseñador para asegurarse de que la inversión ha funcionado? Mira, justo venía hablando hoy de métricas con el equipo de comunicación un poco, y las métricas creo que hay un gran inconveniente, y es cómo poder medirlas. Creo que a un cliente o a un consultor es bastante más práctico. Mira, yo ahora vamos a abrir un restaurante en Campanar, sin gluten para un cliente en particular, y creo que a veces también las métricas son difíciles de poder medir exactamente, porque es que ¿por qué viene el cliente? Viene por el diseño, viene por la comida, viene por la novedad. En un restaurante nuevo tal vez es más difícil, tal vez en un restaurante como Doña Petrona, que lleva 10 años, tengo mucho más fácil el poder medir cómo cambia o si no cambia. Suponete, a mí me pasa muy mucho, yo le puse el cartel de la mejor terraza de Rusafa arriba a Petrona, y la gente muchas veces dice, estoy en el restaurante La Mejor Terraza, y al final digo, no sé si será bueno o malo, pero el medirlo siempre tiene que ver de acuerdo a quién lo mide. Por eso a veces un empresario me va a medir de acuerdo a la rentabilidad que obtenga. Claro. No hay otra métrica que pueda servir, porque para él lo más interesante es saber si el restaurante ha generado beneficios o no, o si hemos llegado a las rentabilidades que él buscaba. Yo creo que todos medimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Nosotros con Rafa hablamos un montón de que si es nuestro cliente o no es nuestro cliente, y decimos siempre es nuestro cliente. No, pero es que está tomándose un bocadillo y una cerveza en un bar, sí, pero ese cliente o por la noche puede ir a comer a alguno de los restaurantes, claro, o puede ir a tomarse una cerveza. Entonces, al final el cliente está en la calle, y el cliente también mide qué día va a ir hacia un lado o al otro. Por eso lo de las métricas para mí también va mucho también a cuál es la historia de los locales o hacia dónde pueden ir y cómo poder medirlos. Yo creo que las métricas en los últimos años, y creo que Rafa es muy bueno con las métricas, se le van a disparar todas, porque últimamente estamos trabajando sobre un terreno que las métricas pues las pasa bastante desapercibidas, y nos encontramos con métricas muy muy nuevas año tras año. Claro. Bueno, al final nosotros el dato es nuestro brazo, nuestro amigo al que nos acogemos para tratar de tomar decisiones. Yo digo que el dato es importante, pero sobre todo el dato tiene que trabajar para nosotros y no al revés. Que hay muchas veces que hay empresas o emprendedores que se pasan más tiempo trabajando para el dato que para lo que el dato aporta, ¿no? Todo tiene un límite. Yo creo que el dato tiene que ser ordenable, tiene que ser fácilmente interpretable y tiene que ser analítico. Es decir, a partir del dato puedo o debo tomar decisiones, ¿no? A partir de ahí, marcar unos datos genéricos para analizar cualquier cosa, considero que es un error. Los datos son dinámicos y cada día hay que cambiar el tablón, el embudo, el funnel, o como lo queramos llamar, de qué dato quiero, cómo lo quiero mirar y cómo lo quiero analizar. El dato es importante, pero es importante también saber quién la toca. Es decir, me refiero, hay una parte de feeling, hay una parte de que ese dato, a tu realidad, a ese grip que tú tienes sobre las cosas, te dice si vamos bien o vamos mal. Pues puede haber analistas de datos que sean buenísimos, si no tienen ni idea de hostelería, pues difícilmente la van a tocar bien. Yo creo que ahí hay que hacer pues un poco de equilibrio, ¿no? Y casi siempre el equilibrio en todas las cosas aporta valor. Datos hay muchos, pues desde una imagen en un altavoz, ¿no? Es decir, en una comunicación, ¿qué reporte tiene? Si a la gente le llama la atención, lo mira, no. ¿Qué satisfacción deja en el cliente? ¿Cuánta gente viene? ¿Qué valoración dan del diseño? Porque hoy tenemos mucha suerte que además del dato tenemos tecnología que nos ayuda mucho, ¿no? El cliente se acaba de ir y ya le ha llegado un mail de, oiga, cuénteme cómo ha estado usted, ¿ha estado bien o ha estado fatal?
y de lo fatal que ha sido, y qué puedo mejorar, y qué puedo... Al final lo que está claro es que si estás dispuesto a escuchar y dispuesto a mejorar, pues entonces el dato es fundamental, ¿no? Claro. O el comentario es fundamental, ¿no? Entonces yo lo que aconsejaría es dato ordenable, analizable, y en cada momento elegir el dato que quieres. Volviendo a lo que hablábamos, nosotros nos hemos dado cuenta que invertir en determinadas cosas para nosotros es más seguro. Es decir, hoy compramos una silla de 200 y a nosotros nos sale más barata que comprar una de 80. Tal cual. ¿Por qué? Pues con el cliente más a gusto, menor mantenimiento, mayor durabilidad. Bueno. Independientemente de la, digamos, de la experiencia de cliente que le quieras mostrar, o vais ya... Claro, es una frase muy genérica, pero creo que se entiende claramente. Es decir, hoy yo creo que a partir de comprar 500 sillas ya sabes un poco que es difícil encontrar sillas de una alta calidad e inferior a un precio. Sí. Entonces, a partir de ahí, independientemente de la estética, te das cuenta que a veces, si puedes permitírtelo y hay palanca y demás, invertir en determinadas cosas es ahorrar, ¿no? Yo digo que el refranero español es muy sabio y dice, ¿no? Como dice, lo barato sale caro. La calidad se paga. Es una frase que trabajamos un montón y lo barato sale caro y la calidad se paga. Es verdad, me daba risa porque cuando él habla de la silla y de que se siente seguro, digo, por eso me siento tan inseguro tantas veces. Porque nosotros construimos desde la ilusión y desde el cariño sin tener la posibilidad de poder armar. Nosotros a día de hoy tenemos un pequeño grupo gastronómico que tiene 60 empleados y 4 locales y verdaderamente... Ya no tan pequeño, ¿eh? No tan pequeño. Ya te queda poco de contarlo de pequeño. No, seguimos haciendo las cosas de base y sobre todo que vamos, yo qué sé, cuando compramos en su momento las sillas de fierro, cuando hicimos el segundo cambio, yo me preguntaba, ¿puede ser que una silla cueste tan cara? Sí. Y no entendía el por qué hasta que te sentas en la silla. Claro. Y decís, esto era por esto. Mira, una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta al estar trabajando, ¿no? Empezamos a trabajar muy jóvenes, entonces hemos trabajado mucho. Eso no sé si eso es bueno o es malo, pero una cosa que nos hemos dado cuenta es que cada persona, empresa, tiene su perspectiva y que siempre puedes aprender de ellas, ¿no? Entonces, esto que he dicho yo en la silla pues es una tontería, pero nosotros lo hemos tomado de la empresa como referencia, ¿no? Nos hemos dado cuenta que nos da menos problemas ir a una empresa que haga una gran cantidad de sillas, que tenga un cierto prestigio y que funcione determinadamente bien, ¿no? Entonces, una cosa que hacemos como empresa es aprender todo el rato un poquito de cada uno, ¿no? Entonces, yo paso tiempo con Germán, él me dice algo, me gusta, me lo quedo. Me lo apunto y lo pruebo. Y si me funciona, yo ya lo meto en mi libro de PTT, de cómo tengo que operar, ¿no? Entonces, creo que esto, y para el diseño también vale, vas viendo lo que hacen todos los demás, vas aprendiendo de qué te da cada cosa, ¿no? De que cuando tocas ese botón, cómo el resultado que te devuelve, y a partir de ahí aprendes a jugar. Si compras, un ejemplo, claro, en sastrería hicimos sillas a medida. Eran maravillosas. Verlas eran maravillosas. Sentarte era maravilloso, la durabilidad pésima. Entonces, el cliente que se sentó el primer día seguramente tuviera una percepción excelente y el que se sentó el día 365 dijo, bastante peor. Experiencia. Claro. Hay que dar cosas que sean sostenibles y que siempre pueda estandarizar la usabilidad que va a poder tener el... Pero te dio la enseñanza de que ahora tenés que comprar sillas más de 1000. Al final esto vamos aprendiendo. Yo digo que la pérdida del dinero, cuando perdés dinero vas aprendiendo cada vez más y te va dando enseñanzas desde todo punto de vista. Nosotros con la asesoría, quieras o no, después de 100 locales, hoy tenés una experiencia que sería muy difícil haberla aprendido en cualquiera de los sitios. Y luego, oye, Germán, un apunte porque yo lo veo excelente. Muchas veces la gente me dice, no, es que claro, tocar el botón adecuado cuando sabes que ese botón, pero lo puedes tocar, te da una posibilidad, ¿no? Vosotros que montáis locales para vosotros mismos y para otros, también, ¿no? Como ahí se verá claramente que tú muchas veces sabes lo que tienes que hacer, pero hay momentos donde o no te lo puedes permitir, o no viene bien, o la caja no permite, ¿no? Y yo creo que vosotros trabajáis con gente que sí que podrán ir a todo lo que quieran, y ahí, ¿no? Eso de decir, oye,
he tomado la decisión que consideraba buena, pero es que además la podía tomar. Claro. ¿no? Yo creo que eso también ayuda. Bueno, la libertad y la seguridad. Yo creo que cuando uno tiene el dinero para poder invertir, también es verdad que no hemos hecho muchos más locales de los que queríamos, porque el cliente tal vez tenía una inversión, tenía 200.000 euros y quería hacer un local de 150.000 y veíamos que no iba a ser viable en el tiempo, claro. pero sí que nos da la posibilidad de poder ir cumpliendo pequeños detalles que en el día a día en nuestros locales, ya sea por espacio, por tiempo, por inversión, es difícil de hacerlos, y ver en los nuevos que tu teoría funcione genial, claro, porque da una fiabilidad de saber en dónde. Pero yo creo que es como torear. Yo creo que con nosotros la gente nos ve torear en los restaurantes tan pequeños, que hoy darnos herramientas para trabajar en uno más grande es como muy fácil. Claro. Hoy muy fácil poder trabajar en espacios que están, yo qué sé, en el nuevo que estamos armando, la zona de limpieza está dividida por un área, caliente, claro, frío. Claro, y es como, esto es Disney. Claro. Entonces, lo único que espero es que venga mucha gente, porque es que verdaderamente los restaurantes hoy se dimensionan para poder doblar, triplicar. Claro. Y yo siempre he jugado más a caballo de retener, no empatar, porque nunca he salido a empatar un partido. Siempre lo he querido ganar, pero siempre sabiendo que hay unos límites hacia abajo. Y trabajar en sitios donde el límite tiene que ser hacia arriba es un reto, porque no es la dinámica que hacemos. Claro. Hoy, después de 10 años, sí que nos tenemos que empezar a adaptar en cosas hacia arriba, porque estamos tocando límites en cosas, pero es verdad que cuando arrancamos siempre arrancamos muy pequeños, pero porque es nuestra idea de crecimiento poco a poco. Testeando, ¿no? Sí, total. Bueno, me parece muy inteligente. Al final, muchas veces a nosotros nos dicen como grupo, oye, qué bien esto que hacéis. Acabáis de poner seguro médico a todos los empleados. Ostras, qué buena decisión. Y dices, bueno, creemos que es una buena decisión, pero la clave de esto es que puedes hacerlo porque tu cuenta de resultados te lo permite, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese debate yo creo que dice que tienes que ser sostenible, ¿no? Y hoy, para esta sostenibilidad, y hablando de diseño, interiorismo, pues yo creo que la clave de estos siguientes 5 años va a ser esas inversiones que sean sostenibles, ¿no? Ese CAPEX de inversión, esa barrera de entrada, si tu cuenta de resultados la permite o no, porque venimos de ver virguerías en los locales y yo veo locales que desde fuera dices, wow, me gustaría saber cómo van a hacer esto para hacerlo realmente interesante, numéricamente rentable y demás, ¿no? Imagínate si a vos te llama la atención, a mí, que yo de repente tengo menos. Entonces, yo creo de la sostenibilidad se habla un montón, pero creo que un diseño sostenible es el que dura en el tiempo y el que se mantiene. Eso y creo que se habla muy poquito de la sostenibilidad en el tiempo, porque nosotros somos personas que, bueno, como dijo Rafa, trabajamos hace 20 años, nos dedicamos a esto en cuerpo y alma, 16 horas al día, y es sostenible hasta que te encontrás en una situación en la que todo tiene que ser sostenible. Y para mí que dure en el tiempo también es sostenible, porque abrir y romper todo y decir que somos la bomba es brutal, pero para mí locales que aguantan 10 años, que siguen trabajando, nosotros nos quedamos con Maypi no porque fuese el negocio ideal de nuestra vida, sino también por una cuestión cultural, por una cuestión de grupo, de aportar valor a la sociedad, de seguir sosteniendo un bar de toda la vida, de seguir aportando a nuestro grupo un poco de historia. Hay varios factores por los que hay que hacer, y esto es que hay que hacer durar las cosas en el tiempo. Hoy, donde todo es efímero, donde todo dura 15 segundos de TikTok, creo que los que hacemos que las cosas duren en el tiempo tendríamos que, bueno, somos responsables, pero creo que tendremos que ver que aportamos valor a esta historia, y creo que es importante. Es muy importante. De ahí la introducción también, ¿no? Esa sostenibilidad en el tiempo para mí es primordial y le da cultura a lo que es la zona y así es. Total, yo creo que el trabajo que ha hecho Germán y su equipo en Maypi es, vamos, súper increíble. Creo que es un reto muy difícil llegar a algo con tanta personalidad y no solo mantenerlo, sino con respeto a todos los que han trabajado históricamente allí, a la propiedad. A mí, hoy Maypi tiene todo lo positivo que tenía, no siento que he perdido nada y todavía hay alguna cosa que me gusta más. Entonces creo que es un trabajo, vamos, y como cliente yo creo que no ha podido caer en mejores manos, así que te lo agradezco. Y así también, como lo tengo contento, me da alguna reserva cuando lo necesite. Reserva express. Claro, sí. Pues nada, para ya ir cerrando, yo mira, me quedaría aquí todo el día entero porque es un tema que la verdad que a mí me llena mucho.
Pero para ir cerrando, ¿qué consejo, hablando de rentabilidad y estabilidad en el tiempo, qué consejo le daríais a los empresarios, empresarias que buscan esa rentabilidad y ser sostenible en el tiempo? Bueno, yo sobre todo creo que hoy los números mandan, hoy los números indican hacia dónde y qué es lo que se puede hacer, y creo que el diseño tiene que ser, dentro del concepto, una parte fundamental, pero fundamental hacia la usabilidad y hacia lo que puede sostenerse. Creo que no tiene ningún sentido poner una silla de 500 euros si tu menú va a costar 20 euros. Creo que tiene que haber una concordancia y un sentido, y sobre todo una precaución. Todos tenemos amigos, pero los amigos no van a ir todos los días al restaurante. Creo que es súper importante entender que los negocios van a ir poco a poco, que hay que tener cabeza y que las inversiones tienen que ser medidas, porque creo que a día de hoy nos hemos encontrado en un momento en donde las inversiones desmedidas hacen que afectar a los locales del alrededor, y luego en el día a día no terminan de funcionar. Entonces, al final lo único que hace es dañar al sector y no aportar. Creo que lo importante es aportar. Bueno, si es que todo lo que ha dicho es correctísimo, poco más se puede añadir, ¿no? Yo diría que hagan bien las cosas o que hagamos bien las cosas. Es decir, creo que el ejercicio que tenemos que hacer es estar satisfechos y hacer las cosas de forma reflexiva, profunda, y hacerlas bien, ¿no? A partir de ahí yo creo que deben de ser sostenibles. Creo que el equilibrio es casi la base de todo en la vida, ¿no? Y cada vez empiezo a escucharlo más, ¿no? Pero es que creo que es totalmente clave, ¿no? Entonces, en sostenibilidad pues hay una parte económica que es totalmente necesaria. Creo que controlar la inversión, ¿no?, y los tiempos que corren es necesario, porque venimos en un momento donde la hostelería o el consumo de gastronomía no para de crecer, y esto es cierto, pero estamos en un momento donde las cuentas de resultados cada vez son más feas que las anteriores, la competencia es más voraz y cada vez es más difícil salir a ganar un partido en este sector, ¿no? Entonces, yo creo que el que vaya a emprender tiene que entender que es muy diferente estar lleno que ganar dinero. Y creo que como empresa, y digo como empresa porque en otro ámbito de la vida sería diferente, tú tienes que estar satisfecho con lo que haces, tienes que dar un producto que creas que tu cliente se va satisfecho, tienes que estar equilibrado con, por ejemplo, el vecindario, que estén contentos de que estés y no que solo pues, vean la parte negativa. Los proveedores tienen que pues, estar contentos de trabajar contigo, es decir, tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Si no lo hay es un problema, pero la empresa tiene un deber más, y es que tiene que ganar dinero. Claro. O sea, porque si no sería un hobby. Y un hobby, estamos aquí por los domingos en el río. Entonces me refiero, y entre ellas, porque parece que este trabajo también es un trabajo que tenemos para la sociedad. Es decir, oye, nosotros levantamos empresas que dan un servicio, que son rentables, que pagan unos impuestos y que esos impuestos se revierten en la sociedad, ¿no? Entonces, y eso al final te da equilibrio y rentabilidad. Y en la parte de diseño, pues lo que hay que ver es que estas inversiones y esta forma de gestionar los locales pues sean sostenibles económicamente. Mira, justo el otro día lo hablábamos con unos chicos, ¿viste cuando un periodista pone ahora se le siente más libre, que el cocinero cocina más libre? Eso se traduce en es rentable. Claro. Totalmente. Cada vez que lo leo, cada vez lo veo más, porque uno está tranquilo cuando el negocio funciona. No estamos hablando de grandes rentabilidades, la hostelería ha bajado muy mucho, no podríamos decir tal vez exacto lo que puede ganar cada restaurante a día de hoy, pero ha bajado, y creo que la rentabilidad hace que una persona se encuentre mucho más pensante y analítica respecto, porque toda la gastronomía siempre ha ido a través de impulsos y sensaciones. Y creo que a día de hoy el gran cambio va hacia el ser analítico, y que la rentabilidad es muy importante, tan importante como el empleado y el cliente. Claro. Creo que hemos vivido los últimos años para que el empleado esté muy contento, y creo que también tenemos que trabajar para que el cliente esté muy contento y que el empleado entienda que si el cliente no está contento, los negocios no van a funcionar. Entonces creo que hoy tenemos que trabajar en esa línea, empleado-cliente, pero también entender que esa tercera parte que es la empresa, si la empresa no tiene salud, el resto no puede funcionar. Correcto, cliente es el jefe, ¿no? Total. Cliente es el jefe. No siempre tiene la razón, porque estoy convencido de que el cliente no siempre tiene la razón, pero sí que es la voz soberana que te puede decir totalmente. Desde luego sí que es el por qué existir, ¿no? Con más o menos razón, pero es el por qué existir, y eso hay que tenerlo en cuenta. Total. Bueno, pues yo como cierre, como interiorista, digo que invertir en diseño no es un lujo, es una forma de ordenar las ideas, las personas y las experiencias, ¿no? Es ese pensar previo.
porque el diseño no se trata de gastar más, sino de decidir mejor. Pues nada, muchas gracias a los dos por acompañarme en este ratito. Y antes de despedirme, pues quiero invitar a los oyentes a seguir la conversación a través de nuestro Instagram, La Buena Holgura, o puedes dejar tu comentario en iVoox, Spotify o YouTube. Gracias por escucharnos en este 5º episodio de la segunda temporada.